El sol estaba bien arriba en el cielo de la tarde. El viento fresco de diciembre jalaba las hojas que quedaban en los árboles, que también estaban bien tiesas. El sendero que teníamos por delante estaba crecido, pero todavía se veía justo debajo del follaje. Ya habíamos estado en esos bosques 1000 veces antes, en una docena de veranos, cuando los dos estábamos en la escuela. Era la primera vez que nos veíamos en más de 4 años, y se suponía que era una oportunidad para ponernos al día, una aventura nostálgica por los mismos senderos que habíamos recorrido de niños. Pero esta vez era diferente, mi hermano Mark y yo ya estábamos más grandes, los dos en nuestros 20s, él solo un par de años mayor que yo. Recientemente había conseguido el trabajo de mis sueños como científico conservacionista trabajando para el Missouri DNR. Él acababa de salir de la cárcel por segunda vez. Algo más era diferente ese día. A 1,5 millas del sendero, como a la mitad de lo que solíamos andar juntos, aparecieron estructuras desconocidas. Una cerca, salpicada de tablones rojos y blancos descoloridos, y al otro lado, podíamos ver tiendas destrozadas, juegos mecánicos dilapidados, muchos edificios de varios tamaños y, en el centro de todo, un roble verdaderamente enorme. ¿Qué carajos? Cuando llegó esto aquí, preguntó Mark en voz alta, probablemente más que nada para sí mismo. Apoyó su bici contra un pino cercano y se quitó la mochila, enrollando la correa sobre el asiento de la bici, antes de sacar algo pequeño y brillante y metérselo en la cintura. Ni idea, pero no pudo haber sido más de un par de años, ¿verdad?, dije asombrada, mientras caminaba hacia la cerca y le quitaba un pedacito de pintura descascarada con la uña. Ni hablar, Liz. Este lugar es viejo. ¿Estás segura de que no te equivocaste de camino en algún lugar?, preguntó, ya tratando de echarle la culpa a alguien más, a pesar de que él iba a la cabeza todo el tiempo, y yo solo lo seguía. No, pendejo, tú eras el que nos guiaba. Además, solo hay un sendero, ya lo sabes. Le respondí, rodando los ojos y sacando mi teléfono del bolsillo, tratando de abrir Maps. Había marcado todos los puntos de referencia a lo largo de nuestra ruta en los años anteriores, así que esperaba tener alguna idea de dónde estábamos en relación con dónde pensábamos que estábamos. La aplicación de Maps se cargó, pero no tenía señal de GPS ni de celular, así que era prácticamente inútil para decir exactamente dónde estábamos. Aún así, este lugar era enorme, y al menos debería haber aparecido en las imágenes satelitales. No lo hizo. Ese debería haber sido el momento en que nos dimos la vuelta y corrimos. Esa debería haber sido la última vez que pisamos entre esos árboles. A pesar de la aparente antigüedad de la cerca, no había secciones que se hubieran caído o inclinado que nos hubieran permitido trepar, y los eslabones irregulares y oxidados que la bordeaban en la parte superior nos desanimaron a simplemente escalarla. Después de unos minutos de caminar, nos encontramos con la entrada. Un recorte de madera de una zarigüeya grande y caricaturesca, que medía unos 7 pies de altura y lucía un sombrero de vaquero, un lazo y botas con espuelas, entre otras prendas de vestir con temática occidental, nos recibió justo antes de la puerta. Estaba en un estado de deterioro similar al del resto del lugar, pero pudimos distinguir la mayor parte de las letras. En letras negras grandes en una burbuja de diálogo blanca, parecía Comic Sans, posiblemente, se leía: Bienvenidos al Opio Woodland Jamboree. Por favor, sigan todas las reglas publicadas y diviértanse. Un letrero más pequeño a la izquierda del monstruoso marsupial enumeraba las reglas que se suponía que debían seguir los visitantes del parque, marcadas con pintura en blanco sobre un fondo amarillo orina. Respeten toda la fauna y flora dentro y alrededor del parque. Todas las criaturas grandes y pequeñas son bienvenidas aquí. No se permiten armas de fuego ni otras armas más allá de la taquilla. Por favor, dejen todos los objetos peligrosos en los casilleros ubicados a su derecha para su custodia. Todos los niños deben estar acompañados por un adulto. Los niños sin supervisión pueden ser, el resto de esta línea parecía haber sido tachado y pintado por encima. El parque cierra a las 5 de la tarde, por favor, diríjanse a la salida antes de las 4:45 p.m. Si se suben al Barley Sack de Biggie Book, agárrense o a la mierda la vida. Toda esta línea aparentemente se agregó en el margen inferior después del hecho, con una fuente completamente diferente.
Deben haber sido unos tipos amantes de los árboles los que lo construyeron, dijo Mark, encogiéndose de hombros. Podríamos echarle un vistazo ya que estamos aquí. A pesar de todos los colores brillantes de la festividad del carnaval, sentí que mi atención se dirigía hacia el centro del terreno. Hacia el gran roble. ¿Crees que construyeron este parque alrededor de ese árbol a propósito?, pregunté, señalándoselo a mi hermano, que se había puesto a trabajar revisando todos los puestos vacíos en busca de cambio o chucherías. Empezó a preguntar, siguiendo mi dedo extendido hasta que su mirada se posó en el árbol, luego lo pasó por encima. ¿De qué árbol estás hablando, Liz? Estás otra vez en hongos. Mi cara se puso caliente. Eso fue una vez, y una vez más, fue tu idea. Deja de restregármelo por la cara, le grité. Tenía que estar jodiendo conmigo, no había forma de que no pudiera ver el árbol. Parecía lo suficientemente grande como para que 4 personas lo abrazaran a la vez y probablemente aún no se tocaran los dedos. Vale, hippie. Ven a ayudarme a abrir esta puerta, me provocó mientras jugaba con el pomo deslustrado de la puerta que conducía a la parte trasera de un escenario en ruinas. ¿Qué hay ahí atrás que posiblemente quieras? ¿Y no acabas de salir de la cárcel? Allanamiento de morada es un delito, ya sabes, me burlé. Se burló de mí, y no sé qué hay ahí dentro. Por eso quiero que la puerta esté abierta, para poder averiguarlo. Cualquiera que se preocupara por estas cosas obviamente no está aquí. Hizo un gesto hacia el desastre que nos rodeaba. Solo muévete, dije, molesta, pero incapaz de estar en desacuerdo con su último sentimiento. Imbécil, dije en voz baja antes de darle una patada a la puerta justo al lado de la manija. La madera podrida de la puerta se dobló hacia adentro, y Mark pudo empujar el resto del camino, pero un fuerte dolor en el tobillo cuando volví a poner el pie me dijo que probablemente me había pasado. ¡Ay!, murmuré en respuesta a la fuerte sensación. No te voy a cargar de vuelta, fue la respuesta de mi hermano, que ya estaba a medio camino dentro de la segunda habitación del edificio. Intenté mantener una caminata constante por despecho, pero cada pisada enviaba otra puñalada por el costado de mi pantorrilla. Dentro del edificio estaba exactamente lo que esperaba. Disfraces, accesorios, instrumentos falsos y algunas camisetas aleatorias con opiopossum y otras mascotas del bosque. Liz. Ven rápido. Necesito ayuda. Tengo la pierna atascada en el suelo, gritó Mark desde la habitación de al lado. Puede que fuera mayor, pero había pasado la mayor parte de nuestra infancia juntos sacándolo de sus malas decisiones, así que mis instintos de hermana se activaron y corrí a la esquina, ignorando mi tobillo palpitante. Mark. ¿Dónde estás? No lo vi de inmediato, y me preocupaba que se hubiera caído en un subsuelo o algo así. Entonces se echó una cortina hacia atrás, y lo vi. Las astas estaban dobladas y rotas en algunos lugares, y un solo ojo permanecía en su cuenca mientras que el otro colgaba lánguidamente por el nervio. El pelaje estaba mohoso y deshilachado alrededor de las articulaciones. El cuello era largo, demasiado largo, y doblado en 2 lugares, y lo peor de todo, la silueta del cuerpo al que estaba unido parecía humana. Grité. Bojá, vino el intento de mi hermano de hacer un ruido para asustarme, pero el daño ya estaba hecho con solo ver esa horrible cabeza de mascota, y mi puño ya estaba en movimiento. Aterrizó firmemente en sus costillas, dejándolo sin aliento por un momento y cortando su ruido. Se quitó la cabeza de la mascota y la tiró a un lado, riendo y sonriendo de oreja a oreja mientras se agarraba al costado donde lo había golpeado. Valió la pena, soltó por los dientes. Uf. Ya estoy harta de ti, nos vamos, grité mientras cojeaba a media fuera del edificio. Me detuve antes de llegar a la puerta abierta. Afuera, podía oír pequeños pasos, así como cacareos y gorgoteos. Me asomé por la puerta y, efectivamente, había una bandada entera de pavos justo afuera de la puerta, liderada por el pavo más grande que jamás había visto. Oí un clic detrás de mí, y me volví para ver a Mark revisando los cilindros de la pistola que acababa de sacar de su cintura, un revólver pequeño y brillante del calibre 38 que acababa de recibir como un regalo de Navidad anticipado de nuestro padre. No te atrevas, carajo, le solté, no es temporada de caza de pavos, idiota, intenté razonar. Su respuesta fue su sonrisa,
astuta y traviesa como siempre. Se acercó sigilosamente a mi lado y apuntó la pistola por la puerta. No, le grité, asustando a los pavos, pero ya era demasiado tarde. Van. 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 Los 4 disparos resonaron, y el cacareo de los pavos se volvió frenético cuando la mayoría de ellos se lanzaron al cielo para escapar del estruendo. 2 pavos no despegaron, el gran macho, que había sido alcanzado 2 veces en el cuerpo y estaba claramente muerto, y una de las hembras, que solo había sido herida y estaba revoloteando tratando de recuperar el equilibrio. Mark, ¿por qué? No puedes llevártelo a casa con nosotros, estamos a más de 1 milla en el bosque, y solo tienes una bici, le pregunté, con lágrimas en los ojos. Mark se encogió de hombros y dijo con voz alegre, tranquila, solo son animales. No es como si siquiera supieran lo que pasó de todos modos. Apuntó con el arma al pavo que estaba luchando frente a nosotros. Aparté la cabeza y sollocé. Van. Van. Clic. Mierda, sin munición, supongo. Al menos terminé con su sufrimiento. Dijo, sacando la lengua e inclinando la cabeza hacia un lado, imitando a los 2 pavos muertos que ahora yacían uno al lado del otro en la hojarasca. Sufrimiento que tú causaste. No leíste el letrero, me detuve de terminar la frase, dándome cuenta de lo tonto que sonaba basar la inmoralidad de un adulto en reglas escritas en un tablero de reglas de un parque de atracciones decrépito. No me había detenido lo suficientemente pronto. ¿El letrero? ¿Qué? ¿Tienes miedo de que la zarigüeya gigante de la puerta venga por mí? ¿O crees que el maldito hombre pavó me va a perseguir por matar a sus parientes? Me escupió mientras pateaba a la gallina a un lado y se agachaba, sacando un cuchillo de su bota y poniéndose a trabajar cortando la cabeza y la cola del macho. Estas son las únicas partes que quiero de todos modos, puedes hacerle un funeral al resto, si quieres, se burló. Nunca recordé que fuera tan cruel. Un idiota, tal vez, desconsiderado siempre, pero esto cruzó la línea. Me voy, Mark. Encuentra el camino de regreso a casa de mamá, ¿o no? Ya no me importa. Dije, mientras comenzaba a regresar hacia la puerta por donde habíamos entrado, pero antes de que llegara demasiado lejos, algo más me llamó la atención. El árbol. De alguna manera estábamos más cerca de él ahora, a pesar de caminar en la dirección opuesta para llegar al escenario. Oye, genio, la puerta está en ese camino. Dijo, señalando en la dirección de donde habíamos venido. Pero se equivocaba. Miré hacia atrás en la dirección donde gesticulaba, y solo vi la cerca. Sin taquilla, sin puerta, sin letrero de opio. ¿Qué? Se preguntó a sí mismo mientras miraba en la dirección que estaba señalando y notaba lo mismo que yo. De ninguna manera, definitivamente vinimos de allí. Mira, ahí están nuestras bicis justo al otro lado de la cerca. No se equivocaba, nuestras bicis todavía estaban aparcadas allí mismo, la suya apoyada contra el mismo pino de antes, y la mía en el caballete a pocos metros de la suya. Tal vez alguien nos está gastando una broma, no sé, pero la puerta está por allá, dije, señalando la puerta, la taquilla y el letrero de la zarigüeya que se encontraba muy lejos, al otro lado del árbol. Sí, tienes razón, debe haberse dado la vuelta en algún lugar, y alguien debe haber movido nuestras bicis. Me voy contigo. Mamá me mataría si te dejara aquí tan cerca de la oscuridad, dijo Mark, mirando su reloj, ya son las 5:05. El sol se va a poner pronto de todos modos. Empezamos a caminar juntos hacia la puerta, pero me negué a mirarlo. Todavía llevaba sus sangrientos trofeos, los había guardado en una pequeña bolsa de tela del interior del escenario, pero podía ver la sangre acumulándose y goteando por la parte inferior. Cuanto más nos acercábamos al árbol, más inusual notaba que era. A pesar de mirarlo desde un ángulo completamente diferente ahora, el árbol se veía idéntico a como se veía desde la puerta cuando lo vi por primera vez, solo que más grande, casi como la forma en que la luna te sigue en las noches despejadas y se queda en el mismo lugar en el cielo sin importar lo lejos que conduzcas. Me volví hacia Mark a regañadientes. ¿Puedes al menos reconocer el maldito árbol para no sentirme como una lunática completa? Se ve raro.
Mark me miró, la confusión genuina cruzando su rostro. Hermana, no sé qué estás fumando, pero vas a compartir un poco conmigo cuando volvamos a casa. No hay ningún árbol donde estás señalando. Entrecerró los ojos por un momento en dirección al árbol, antes de añadir, me parece que estás señalando una silla, un sofá tal vez. Ya estábamos a pocos metros de distancia, y la textura del árbol se hizo más clara, pero estaba mal. Más cerca de la textura de una huella dactilar o de la piel de una palma. Justo. Enfrente de nosotros, pude ver zarcillos correosos colgando de una protuberancia carnosa sobre nosotros, formando la viñeta de un asiento. El color era lo suficientemente verde como para ser una enredadera, pero, como el árbol, la textura estaba mal. No es una silla. Dijo Mark en voz alta, es el asiento de una montaña rusa. Debe ser una broma. Miró la corteza del árbol, donde pude leer palabras grabadas con letras sangrientas en la corteza de la piel. Ascenso del pecador, ocupante único. Barleysack de Biggie Boo. Leyó Mark de cualquier letrero que estuviera percibiendo. Oye, Liz, tómame una foto, exclamó mientras se arrojaba a las enredaderas, de culo. En el momento en que su peso tocó las enredaderas, reaccionaron. Las enredaderas se enrollaron alrededor del apéndice más cercano que pudieron encontrar, 2 alrededor de su cuello, y una alrededor de cada uno de sus brazos y piernas. Luego todos se retrajeron, tirando de él varios metros hacia el árbol. Mark, grité su nombre mientras intentaba trepar al árbol hasta donde lo estaban sujetando, pero mis manos no encontraron agarre en la superficie resbaladiza y aceitosa. Me resigné a clavar mis uñas en la masa blanda, arañándola hasta que sangró, luego golpeando y pateando la herida. Arriba de mí, pude oír a Mark gritar. Miré hacia arriba. Ojalá no hubiera mirado hacia arriba. Las enredaderas habían estirado a Mark en una pose de estrella, y pude notar por la forma en que su cuerpo se hundía contra sus articulaciones que las enredaderas estaban tirando con fuerza. Entonces, más enredaderas cayeron a su alrededor y se enrollaron alrededor de sus muslos, constriñéndose cada vez más al unísono hasta que... Snap. Snap. Cuando sus fémures se rompieron, pude oír a Mark suplicándome que lo ayudara. Suplicando por mamá. Suplicando a Dios que lo salvara, pero si Dios lo escuchó ese día, se apartó. El grito de Mark se desgarró en su garganta, creciendo en tono hasta que solo un ruido balante ronco pasó por sus labios. Sollocé, arrodillada en el árbol y mirándolo. Lo siento mucho. Lloré. 2 enredaderas más se enroscaron alrededor de Mark, esta vez rodeando sus brazos superiores. Aparté la mirada, sabiendo lo que pasaría pero sin tener el corazón para mirar. 2 chasquidos más repugnantes y otro minuto de gritos agonizantes después, Mark se quedó en silencio. Lo miré a través de ojos borrosos por las lágrimas y vi que las enredaderas se habían envuelto alrededor de su cuello y estaban tirando con fuerza. Su cuello ahora era el doble de su longitud original. Vi cómo las enredaderas se desenrollaban lentamente de sus brazos y cuello, y su cuerpo flácido se desplomó sueltamente, colgando ahora solo por las enredaderas alrededor de sus piernas. Vi cómo las enredaderas alrededor de sus piernas se aflojaban, luego se soltaban por completo, y Mark cayó varios metros directamente sobre su cabeza. Perdí el conocimiento antes de oír el impacto. Cuando me desperté, ya no estaba en el parque y, de hecho, el parque había desaparecido. La noche había pasado, y los primeros rayos de la luz de la mañana se asomaban entre los árboles. Mi bici estaba tirada junto a mí, y también la de mi hermano. Ignoré la bici, que me era inútil con el estado de mi tobillo, y cojeé de vuelta por el sendero. La policía me encontró antes de que llegara a casa de mamá. Mamá había oído los disparos del revólver de Mark anoche, pero no le dio mucha importancia. Cuando se despertó, y mi coche todavía estaba en la entrada, sin que mi hermano estuviera por ningún lado, asumió lo peor. La policía asumió un peor completamente diferente. Pensaron que lo había hecho desaparecer. No me molesté en decir mi verdad, sabía cómo se tomaría. Me senté en silencio en la sala de interrogatorios y respondí a cada pregunta con «no lo sé» o «no me acuerdo».
La sangre y el tejido debajo de mis uñas fueron muestreados y tomados como evidencia, así como la camisa que llevaba esa noche, que también estaba cubierta de sangre. No sé exactamente lo que encontraron, pero el oficial que llamó a mamá le dijo que ya no era sospechosa y que probablemente sería una buena idea que me pusiera una vacuna contra la rabia y que tomara terapia de duelo. Era libre de volver a casa. Me fui sin despedirme. Ni siquiera me molesté en quedarme para Navidad. He estado en casa durante una semana. Mi tobillo está fracturado, pero eso es lo que menos me preocupa. Todavía veo ese árbol en mis sueños, y acecha en los bordes de mi visión cuando me encuentro mirando a la nada durante demasiado tiempo. Peor que eso, veo a Mark. No está muerto en mis sueños, está mucho peor. Está arrastrándose por los bosques de Tennessee, con los brazos rotos y doblados actuando como un segundo par de piernas, y esa grotesca máscara de ciervo mohoso y tuerto como cabeza, cubriendo su cabeza destrozada unida a su cuello demasiado largo. Si alguna vez ves el Opio Woodland Jamboree, no cometas el mismo error que nosotros. No entres.